Paraguay es oportunidad. Si realmente tengo que utilizar una palabra para describir Paraguay para todos aquellos extranjeros que están evaluando nuestro país, es oportunidad. Si uno llega a Paraguay con una mentalidad emprendedora, con una mentalidad, con una actitud de trabajo, Ujú. de hacer las cosas, y llega de mercados maduros, evolucionados, de alta competitividad, y con esa mentalidad aterrizan en Paraguay, les va a volar la cabeza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jacinto Yorca y esto es el podcast de Vivir en Paraguay, donde exploramos, comprendemos, queremos entender más de cómo es Paraguay, pensando en todos esos nuevos residentes que están pensando en Paraguay como nuevo lugar de residencia. Y en el día de hoy tenemos a un invitado con el que vamos a conocer y explorar cómo es el mercado inmobiliario en estos momentos en Paraguay. Para eso tenemos aquí a David Rodríguez, que es CEO o consejero delegado o CEO, como quieras decirlo, de Sotheby's, que es esa gran consultora, marca muy asociada al lujo, pero que en Paraguay tiene una fuerte presencia en el sector inmobiliario. Pero no obstante, debes saber que David, como buen experto en el rubro inmobiliario, conoce muy bien todo lo que está pasando en los diferentes niveles que tiene el sector. Ya sabes que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a este canal, seguirme en redes sociales para seguir toda la actividad que continuamente estamos compartiendo sobre cómo es vivir en Paraguay, siempre con foco en los extranjeros que quieren conocer el país. Muchas gracias, David, por estar aquí. Bueno, ¿cómo estás, Jacinto? Un placer acompañarte en este espacio para contribuir un poco con información, con conocimiento, con experiencias a todos aquellos extranjeros que estén explorando Paraguay como una posibilidad para mudarse, para continuar su vida, para desarrollar sus actividades. Así que con mucho gusto estamos abiertos a compartir todas las dudas y compartir información en un país en donde cuesta conseguir información, la verdad que Sí, cuesta es todo un desafío. y muchas veces, David, lo que ocurre es que hay información, no decir contradictoria, pero los extranjeros se enfrentan a situaciones que no entienden. Y muchas veces en el rubro, en el sector inmobiliario ocurre que, pues por ejemplo, muchos vienen con la idea de la realidad de que es un país barato en comparación con sus países de origen, pero muchas veces, por ejemplo, en el tema de la vivienda se sorprenden de la carestía que tiene a veces el sector de la vivienda. Entonces, para entrar y comprender, David, cuál es el mercado, ¿cómo describirías tú que hoy, en 2025, cuando estamos realizando este capítulo, cómo es el estado actual del mercado inmobiliario en Paraguay, pensando en lo que se va a encontrar ese extranjero que se acerca al país? Bueno, el mercado inmobiliario en el que nos encontramos actualmente es un mercado muy dinámico. O sea, cualquier persona que llegue del exterior hoy a Paraguay y vuelvan en los próximos 5 años va a haber una asunción totalmente diferente, que es lo mismo que le está pasando a los que llegan hoy después de 5 años atrás. Nos dicen realmente que les impresiona la evolución que está teniendo, la cantidad de nuevos proyectos que se están dando. Entonces, estamos en una etapa del ciclo inmobiliario. Sabemos que digamos, el mercado inmobiliario está compuesto por ciclos, ¿verdad? Cada ciclo en promedio dura 15 años entre un ciclo de Uh expansión, -huh. madurez, declive, maduración y luego empieza, digamos, otra tanda de ciclos. Entonces, nosotros estamos en el pleno ciclo de expansión hoy en día en el mercado inmobiliario, ¿verdad? Los últimos 15 años en Paraguay han sido 15 años de una expansión tremenda y solo para darte algunas estadísticas de los últimos 5 años, el inventario de departamentos en altura ha venido creciendo a un ritmo del 25% anual. Es decir, que se ha duplicado el inventario de departamentos en los últimos 5 Uh -huh. años, ¿verdad? Entonces, se va a encontrar con un mercado muy dinámico, en expansión, con nuevos productos, con una evolución también de calidad, de diseño, de zonas, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder identificar específicamente cuáles son las zonas que más se están desarrollando, cuál es la tendencia del desarrollo urbano, cuáles son las zonas con mejor infraestructura pública, que es todo un desafío también eso Uh hoy en día -huh. en nuestro país. Entonces es muy importante tener siempre una persona aliada o un conjunto de aliados que les permitan a los extranjeros
tener mayor claridad del mercado inmobiliario en Paraguay, porque no son las mismas dinámicas que van a encontrar ellos hoy en los mercados desde donde llegan, ¿verdad? Que son los mercados europeos principalmente. Sí, y de hecho esto es un tema del que luego hablaremos un poco más, y nosotros, las personas que confían en nosotros para ayudarles en su proceso migratorio, bueno, pues les prestamos esa ayuda, por ejemplo, pues presentándoles a las personas adecuadas, como es vuestro caso, para que hagan esa guía, porque es cierto que, ¿sabes lo que ocurre, David? Que los extranjeros muchas veces vienen con el temor de ser engañados, ¿no? Muchas veces en un país que no conocen o que conocen a través de la pantalla porque están viendo contenidos en internet, pero luego, claro, hay que hacer un desembolso, hay que hacer una serie de cosas y la realidad es que cuando hay una explosión inmobiliaria, pues todo el mundo se sube al carro del desarrollo, pero no es solo todo lo que reluce, ¿no? Aquí es importante discernir que damos por hecho de que la gran mayoría son empresas y empresarios muy respetables y que hacen las cosas bien, pero luego hay una minoría que luego pues puede hacer daño, ¿verdad? En este sentido. Así es, y es muy importante entender ese boom inmobiliario que mencionas, cuáles son los drivers que están impulsando, ¿verdad? Porque cuando uno llega desde un mercado europeo, en donde la norma del boom inmobiliario está basado en el driver de créditos hipotecarios, y uno llega a Paraguay y dice, wow, esto está creciendo, me imagino que los créditos hipotecarios estarán explotando, ¿verdad? Pero cuando escarbas un poco más, el dato es que menos del 10% de las transacciones de compra-venta se realizan a través de créditos hipotecarios. El 90% de las transacciones de compra-venta se realizan o al contado o con financiamiento propio del desarrollador. Entonces, son otros los drivers que están impulsando el crecimiento inmobiliario en Paraguay, y es muy importante entender cuáles son esos drivers. No, y esto nos vuela la cabeza, ¿vale? A los que venimos de Europa, especialmente de España, por el hecho de que nadie compra una casa al contado en España. Bueno, nadie, no, no es significativo. Y de hecho, que el propio empresario, desarrollador o promotor sea quien financia, va en contra de lo que uno ha visto toda la vida, donde no, uno tiene que dar sí al promotor un 20% y luego el banco o la entidad financiera el otro 80%, una hipoteca a 20, 25, 30, 40 años, según el momento en el que estemos. Aquí nos encontramos en otra situación, y es verdad que esto también tiene que servir para que las personas que nos están viendo sepan que el acceso a la vivienda no es que sea complicado, pero sí que tiene un camino diferente al que vemos en otros países. Así es. Y esto, David, en tu experiencia, ¿es fácil, es difícil de hacerlo entender muchas veces? ¿O qué desafíos os enfrentáis en este sentido? Claro, hay varios desafíos, realmente es diferente. Me es difícil decirte si es fácil o es difícil, pero es muy diferente, Sí. ¿verdad? En primer lugar, el primer desafío con el que se encuentran muchas veces los extranjeros es el proceso de la documentación, ¿verdad? De poder obtener su residencia, su residencia fiscal, ¿verdad? Hoy en día Paraguay tiene un proceso relativamente fácil en relación a otros países, ¿verdad? Pero hoy es muy importante tener también los aliados correctos para poder acompañar ese proceso de la mejor manera, ¿verdad? El siguiente desafío, el siguiente obstáculo con el que se encuentran es la apertura de cuentas bancarias en bancos locales, ¿verdad? La lógica del sistema bancario local es muy diferente a la lógica del sistema bancario europeo, donde todo está mucho más interconectado, donde al formar parte de la Comunidad Europea existen legislaciones y existen procesos similares, existen redes bancarias que están en diferentes países. Entonces, en Paraguay eso es un poco diferente, ¿verdad? Les va a sorprender a muchos extranjeros que el proceso de abrir una cuenta bancaria en Paraguay es realmente bastante complejo, engorroso, y la lógica de la documentación es un poco diferente, ¿verdad? Las garantías que los bancos exigen para poder abrir cuentas es diferente, y hay que entender el porqué también, ¿verdad? Hay que entender el contexto de lo que ha estado pasando en Paraguay en términos de flujo de inversiones extranjeras, de qué países han provenido esos flujos y qué perfiles de flujo han sido, ¿verdad? Y esto lo voy a vincular mucho también con el comentario inicial de cuáles son los drivers, o uno de los drivers principales que han impulsado el desarrollo inmobiliario en Paraguay. Y me gustaría conversar sobre un concepto que es la diferencia entre el inversor de maximización de renta versus el inversor de resguardo de capital. Sí, Entonces, porque Paraguay es un refugio. exactamente. Entonces, es muy importante que distingamos los dos perfiles, porque normalmente en el mercado inmobiliario, cuando hablamos de un inversor que invierte en un departamento,
nosotros nos imaginamos a un inversor principalmente de maximización de renta. ¿Qué significa un inversor de maximización de renta? Que es un inversor sofisticado que evalúa dentro de su portafolio la diversificación de sus inversiones, pero todo el tiempo está comparando los indicadores de retorno de capital, ¿verdad? En relación a una inversión en un instrumento financiero o un instrumento inmobiliario. ¿Cuál es la tasa de ocupación que me va a entregar este departamento? ¿Cuál es la tasa de retorno bruta? ¿Cuáles son los gastos, los impuestos? ¿Qué tasa de retorno neta me queda? Y eso en comparación a un bono, a un CDA o unas acciones, en comparación cuáles son los riesgos y cuáles son los retornos, ¿verdad? Entonces, ese inversor sofisticado de maximización de rentabilidad de capital existe en Paraguay, pero no ha sido el driver principal. El driver principal ha sido el inversor de resguardo de capital. ¿Quién es ese inversor de resguardo de capital? Ha sido, por ejemplo, ese inversor argentino que ha tenido que sacar sus ahorros fuera del sistema digamos, financiero argentino por las altas cargas impositivas, por el control, por la inflación, etcétera. Es lo que le pasa hoy al inversor boliviano, que está con problemas similares, con un corralito donde no puede obtener dólares, donde tiene un tipo de cambio blue versus oficial, y necesita resguardar su patrimonio, sus ahorros. Entonces, ese perfil de inversor ha encontrado en Paraguay un resguardo seguro, estable, que le permita previsibilidad en el largo plazo a la hora de saber que sus ahorros de toda su vida están seguros en un sistema económico con inflación controlada, sin riesgo de devaluación, con una carga impositiva razonable, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que nosotros nos encontramos con muchos europeos. ¿Cuánto es la carga impositiva hoy en España, por ejemplo, Jacinto? Altísima. De hecho, una actividad empresarial va a tener una tasa impositiva cercana al 50% de beneficios. Y luego en el día a día, pues tienes un 21% de IVA y una serie de retenciones. Es decir, realmente hay una estadística que de vez en cuando se saca, y es que el español promedio, la mitad del tiempo trabajado es para pagar impuestos. Y me imagino la frustración también en esos casos. Si todos los servicios públicos funcionan bien y si vos encontrás una solución a todas tus necesidades, digamos, se justifica, pero el problema empieza cuando empezás a ver a políticos que no toman buenas decisiones, que utilizan los recursos de forma mala vida, cuando empezás a ver que tus impuestos son utilizados para personas que están ingresando de forma ilegal, y hay un montón de debate que se está dando hoy en día a nivel global, digamos, con los procesos migratorios. Entonces, eso es un poco lo que ven de atractivo en Paraguay, la posibilidad de, cierto, tenemos un gran desafío que es la infraestructura y los servicios públicos, Sí. ¿verdad? Pero hay muchos extranjeros que prefieren tomar la decisión de decir, bueno, voy a pagar menos impuestos, pero lo que me queda, yo tomo la decisión, digamos, de qué estilo de vida quiero, dónde quiero vivir, cómo quiero gastarlo. Me había dicho una cosa también muy interesante, y que aprovecho para recordar ahora, que el tema de los bancos en Paraguay tiene su peculiaridad, nosotros, afortunadamente, pues a las personas a las que ayudamos en su proceso migratorio tenemos una tasa del 100% de apertura de cuenta bancaria, pero, ojo, aquí hay que aclarar que no es por nada poco ético, al revés, sino porque ayudamos, y esto es clave, David, a entender cómo funciona el sistema bancario, y que no es como en otros países donde uno va a la sucursal y dice, hola, buenas, vengo a abrir una cuenta bancaria y te la hacen en el momento, ¿no? Es decir, hay que preparar un expediente, hay que argumentar, hay que documentar, y cuando todo eso se hace bien y además uno pues se dirige al banco adecuado según el perfil que se tiene, pues hay opciones muy reales de que esto ocurra. Sí que aprovecho para decir que las personas extranjeras que nos están viendo que desconfíen cuando alguien les garantice la apertura de cuenta bancaria. ¿Por qué? Pues porque realmente, es decir, ninguna empresa de servicios migratorios te conoce tan bien, y tu background, ¿no? Tu historial bancario, como para poder decir, no, esta persona es 100% válida. Pero bueno, es posible hacerlo y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y yo muchas veces esto le digo a las personas, muchas personas también me preguntan si Paraguay es un paraíso fiscal. Claro. Yo les digo que es lo más parecido a un paraíso fiscal sin serlo. Es decir, no es un paraíso fiscal, no está en ningún listado de paraísos fiscales, pero es que tiene una fiscalidad tan atractiva. Correcto. Que al inversor es que tiene que atraerle sí o sí. Y es muy importante que los extranjeros que están evaluando Paraguay lo tengan en cuenta, ¿verdad?
porque hemos tenido experiencias de extranjeros que llegaron con una expectativa de decir, bueno, traigo todo mi dinero aquí y no me van a pedir nada de información, ¿verdad? Y eso es lo más falso que puede haber. O sea, en cualquier proceso, inclusive cualquier transacción inmobiliaria, en Paraguay tiene una normativa de prevención del lavado de dinero en donde los agentes inmobiliarios somos sujetos obligados. Entonces nosotros también en un proceso de una compra, de una transacción inmobiliaria, estamos obligados a solicitar toda la documentación que compruebe el origen de los fondos que van a ser utilizados para la adquisición de una propiedad, ¿verdad? Entonces nos ha pasado muchas veces tener que pedir la última declaración de impuestos y cuando nos dicen, bueno, la verdad que hace 3 años que no declaro mi impuesto y le decimos, disculpe, pero nosotros necesitamos demostrar que usted está realmente generando estos impuestos que está declarando, o si usted trae los fondos que fueron utilizados o que fueron generados a través de la venta de otra propiedad, necesitamos la copia del título. Nos pasa mucho también con nómadas digitales, ¿verdad? Que con todo el auge de las criptomonedas es todo un desafío poder demostrar el origen de los fondos cuando esos fondos están dentro del mundo digital de las criptomonedas, ¿verdad? Ahí también hay un desafío de todo el sistema normativo y bancario de ayornarse a las tendencias que se están dando, porque vemos una gran tendencia de extranjeros que les facilita la posibilidad de la transferencia de sus fondos o de tener disponible esos fondos a través de monedas digitales, y es un desafío cómo demostrar el origen de esas monedas digitales, de esos fondos digitales a la hora de justificar la compra de una propiedad o la apertura de una cuenta. Y es una oportunidad que tenemos, David, ahí como país, porque un porcentaje muy alto de las personas que nosotros ayudamos a gestionar y a residir en Paraguay tienen relación con las criptomonedas. Y no tengo ninguna duda de que en el momento de que el Paraguay empiece a establecer ciertas normas o ciertos mecanismos que faciliten esto, va a ser receptor de pues estas personas que tienen una capacidad pues importante de adquisición. Oye, hablando de comprar vivienda o de invertir, David, y más teniendo en cuenta que Sotheby's está muy relacionado con el mundo del lujo, me parecía interesante que comentemos que lo que consideramos lujo en Paraguay en nivel de precio, algunas de las personas que nos escuchen se escandalizarían porque a lo mejor son precios promedio en otros países del mundo, ¿verdad, David? Sí, correcto. Para entender un poco el mercado del lujo en Paraguay, nosotros consideramos lujo a propiedades que arrancan en torno a los $500,000 en adelante. Pero el 80% de las propiedades, te diría, inclusive me arriesgaría a decirte el 90% de las propiedades de lujo en Paraguay están por debajo de los $2 millones. Es decir, una propiedad con una muy buena ubicación, con una superficie de tierra que te permite tener una construcción de 800, 1000 metros cuadrados y un patio que puede estar en torno a los 500 o 1000 metros cuadrados, ¿verdad? Estamos hablando, un ticket puede estar en un promedio de $1,5, $2 millones, que por ese mismo monto vos te comprarías un departamento pequeño quizás en alguna capital de Europa, ¿verdad? Así de más lejos, una familia hace poco nos decía que estaban valorando en comprar un departamento en Lisboa, 700.000 euros, y se han dado cuenta que con esos 700.000 euros en Paraguay pueden obtener, quizás no lujo, pero sí una gran mansión en un barrio cerrado. Por no hablar de otra situación, David, que también se presta a muchas personas que vengan de fuera, que es no comprar construido, sino buscar un terreno y construir, que es otra forma también muy, muy válida, incluso ya no de diseñar la casa de tus sueños, sino incluso de tener más por un dinero más ajustado, porque uno es el propio desarrollador, ¿verdad? Claro, o sea, hoy Paraguay está con una oferta cada vez más en crecimiento de diferentes productos. Estamos entrando en una etapa de un mercado muy diversificado, donde encontramos proyectos no solo residenciales en altura, sino que la posibilidad también de tener proyectos más horizontales como barrios cerrados, ¿verdad? Y hay barrios cerrados con una calidad de amenities realmente a nivel internacional, con todos los mejores servicios, con restaurantes, con gimnasios, con lagunas artificiales de gran escala. Te hablo de lagunas artificiales de 2, 3, 4 hectáreas, lagunas con olas, nuevos proyectos que son lagunas artificiales con olas. Entonces, Paraguay tiene hoy una oferta disponible también de tierra, y ahí después me gustaría un poco hablar de la estrategia en términos de inversión, la diferencia entre una inversión de renta versus una inversión de plusvalía.
porque también estamos entrando en una etapa en donde para un inversor de plusvalía, la tierra hoy es un activo que intrínsecamente tiene una expectativa muchísimo mayor de plusvalía y hay muchas oportunidades hoy que se están dando en Paraguay en ese sentido. Eso es, porque cuando hablamos de tierra, y las personas que nos están escuchando seguramente ya lo saben porque lo han leído, pero no solamente pensemos en el negocio inmobiliario, sino que hay una riqueza en esta tierra paraguaya, que es todo el agronegocio, que también hace falta ahí una tierra y donde la capacidad productiva que tienen estos terrenos puede ser muy alta, David. Paraguay tiene la posibilidad de triplicar su capacidad productiva en relación a la cantidad de tierra que tiene disponible productiva y incorporando técnicas de producción más eficientes. O sea, todavía tenemos un montón, no solo en cantidad, sino que también en eficiencia productiva hay un potencial tremendo también. Para que la audiencia que nos sigue, para los seguidores que nos están viendo, Paraguay tiene más o menos el tamaño de California y es quizás un 30% más grande que Alemania en términos de tamaño, de superficie de tierra, ¿verdad? Y está dividida en dos grandes regiones, la región oriental y la región occidental. En la región oriental, que es donde se encuentra más del 90% de la población, y en la región occidental se encuentra la menor cantidad de población. Pero la región occidental o Chaco tiene un potencial tremendo de transformar su matriz productiva al día de mañana, de pasar a una producción ganadera a agricultura, con el desarrollo también hoy de futuras líneas eléctricas que van a permitir la incorporación de sistemas de riego más eficientes, la ruta bioceánica que va a transformar toda esa zona en proyectos en nuestro propio canal de Panamá, digamos. Así es. Entonces existen un montón de proyectos que podemos ir entrando en detalle, pero realmente estamos entrando en una etapa muy emocionante en términos de desarrollo. O sea, vivir en Paraguay en este momento es vivir en tiempos muy emocionantes, muy dinámicos, donde realmente vamos a ver una ciudad, no solo nuestra capital, sino un país con una transformación muy importante en diferentes ámbitos. ¿O te das cuenta de todo el potencial que hay en toda esa extensión gigantesca de tierra que está esperando que alguien vaya a hacer algo? Que haya que hacer algo. Y aquí es donde tenemos las oportunidades increíbles, porque estamos hablando del agronegocio, que es una obviedad, pero luego está en ese proceso de industrialización que está teniendo el Paraguay, donde también va a haber oportunidades. Es eso, es decir, es un lugar emocionante para estar. Paraguay es oportunidad. Si realmente tengo que utilizar una palabra para describir Paraguay, para todos aquellos extranjeros que están evaluando nuestro país, es oportunidad. Si uno llega a Paraguay con una mentalidad emprendedora, con una mentalidad, con una actitud de trabajo, de hacer las cosas, y llega de mercados maduros, evolucionados, de alta competitividad, y con esa mentalidad aterrizan en Paraguay, les va a volar la cabeza. Porque realmente hay un montón de oportunidades. Desde nuestra matriz energética, que es 100% renovable, digamos, cuántos países tienen esa potencialidad y en donde todavía tenemos la posibilidad de consumir gran parte de la energía que generamos. La población joven, menos del 60% de la población tiene menos de 35 años. Tenemos la posibilidad también de tener una matriz productiva de alimentos. Hoy Paraguay produce alimentos para más de 80 millones de personas a nivel mundial. Es un país que tiene una estabilidad de clima donde no existen terremotos, huracanes. Así es. Tenemos un clima súper estable a lo largo de todo el año. Creo que tenemos 2 semanas de frío todo el año. Y luego, David, en las circunstancias internacionales en las que nos movemos, es un país con buenas relaciones diplomáticas, que no se mete, es decir, desgraciadamente todas las guerras que pudo tener las tuvo ya hace ya mucho tiempo, ¿no? Así es. Y que, bueno, es un país tranquilo, ¿no? En ese sentido, y de hecho, creo que vosotros también lo estáis experimentando, pero como hay muchas familias procedentes de Rusia, de Ucrania, de Polonia, que están aterrizando en Paraguay porque, bueno, buscan esa tranquilidad. Y David, pensando en familias, ¿vale?, que vienen a nuestro país, ¿qué zonas, qué lugares crees tú que serían interesantes para que vayan viendo como posible destino residencial? Muchos me preguntan por Asunción. Yo digo que Asunción es estupendo, pero realmente sí, quizás
pues sea una ciudad pues muchas veces pues un poco caótica y que ahora mismo el Paraguay hay que verlo como que es mucho más que Asunción, ¿verdad? Claro. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, yo creo que es muy importante que cada familia primero entienda la etapa en la que está, ¿verdad? No es lo mismo una familia con hijos pequeños Sin duda. que requieren una educación, un sistema educativo de alto nivel, que una familia con hijos ya mayores, grandes, o quizás una pareja ya de adultos que están en su etapa de jubilación. Entonces, lo primero es entender cuáles son mis necesidades como familia, porque dependiendo de esas necesidades, Paraguay te va a ofrecer uno o más destinos, ¿verdad? Posibles dependiendo del estilo de vida que quieras también tener. Eso también depende mucho. Si sos una persona que necesitas una ciudad dinámica, que necesitas tener muchas ofertas de ocio, necesitas tener opciones de restaurantes, sos una persona que te gusta salir de noche, que te gusta socializar, lógicamente Asunción y las ciudades aledañas son tu mejor opción. Que hoy en día nuestra capital es digamos, en términos de dinamismo, Sí. es la que más oferta tiene, ¿verdad? Si sos una persona que te gusta tener tu huertita, que te gusta tener tu granja más tranquila, que disfrutás, digamos, otros placeres de la vida, estar solo o en un núcleo más pequeño, ¿verdad? Tenés una oferta muchísimo más amplia a nivel de todo el país, ¿verdad? Las principales ciudades, lógicamente, son Asunción, Ciudad del Este, la segunda ciudad más importante. Está en frontera con Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, en la triple frontera. Tenés también una oferta turística muy atractiva allí. Más de 1.800.000 personas visitan por año toda la zona de la triple frontera. Tenés un poco más de caos, ¿verdad? Allá. Sí, sí. Pero es cierto que Ciudad del Este es una ciudad muy, muy dinámica, la ciudad Muy del dinámica. comercio, y que de hecho hay familias, y también hay muchas familias, David, que estamos acompañando en este aterrizaje en Paraguay, que están recalando en Encarnación. Bueno, Es una y ciudad justo iba a hablarte de que creo que está Encarnación. gustando mucho últimamente a extranjeros que ven ese equilibrio entre ciudad y tranquilidad, ¿no? Más conocida como Encarna York, ¿verdad? Realmente Encarnación es una ciudad preciosa, es una ciudad también multicultural, ¿verdad? Con mucha historia de inmigración Ujú. de diferentes países de Europa bueno, y inclusive Asia. Y tiene un poco de los dos, ¿verdad? Tiene un poco del mundo de ciudad, un poco del mundo también de campo. Está en frontera con Argentina, está creciendo un montón también en términos de desarrollo inmobiliario. Y tiene otro ritmo, ¿verdad? Es otro Ujú. ritmo. Si uno busca un ritmo mucho más tranquilo, definitivamente Encarnación también es muy buena opción, ¿verdad? Quizás el desafío quizás es la conectividad internacional, Ujú. ¿verdad? Si uno viaja mucho, Sí. ¿verdad? Hoy en día no tenemos aeropuertos internacionales allí, entonces debería llegar hasta Asunción. La distancia hoy también es un poco un Mm. tema desde Encarnación. El acceso en términos de infraestructura vial no es tan bueno, Ujú. entonces te puede llevar unas 5 horas Sí. promedio llegar desde Encarnación hasta Asunción. Ujú. Igual tenés Posada, desde ahí podrías ir a Buenos Aires, Ujú. también es otra alternativa, pero el puente, el tema de cruzar el puente a veces se puede complicar, etcétera. Entonces, esa es un poco los Ujú. pros y contras que yo veo también de Encarnación. Y, y viendo estas ciudades, David, y vamos a pensar en esta familia que viene para acá, ¿vale? ¿Qué aspectos legales, qué aspectos administrativos, en este sentido, qué tips o qué consejos podemos dar a la hora de adquirir una propiedad en Paraguay, sabiendo que el extranjero, pues muchas veces, y yo levanto la mano porque también lo soy, aunque ya soy ya medio paraguayo y ojalá 100% pronto, pero el hecho de que, bueno, pues uno siempre viene diciendo, cuidado que no me engañen. A veces uno tiene la sensación de que cuando uno habla un acento que no es el local, pues las cosas son más caras porque es Claro, extranjero, más viene de Europa, es decir, este tiene euros, ¿no? Entonces ya claro. damos por hecho de que es de que tiene un nivel adquisitivo que quizás no sea, ¿no? Realmente ese. A estas personas, ¿qué consejo les daríamos para que su compra vaya bien encaminada? Bueno, lo primero que les diría es que entiendan los drivers de los valores de las propiedades en Paraguay. También que entiendan que Paraguay tiene un mercado inmobiliario que no cuenta con plataformas de información objetivas
en términos de valores por metro cuadrado como si lo hay en otros mercados más maduros. Para darte un ejemplo, en Estados Unidos existe una plataforma llamada MLS, en donde cualquier agente inmobiliario puede hacer clic en una zona y saber a qué precio se vendió esa propiedad, quién fue el que compró esa propiedad, quién fue el que vendió esa propiedad y ese vendedor por cuánto adquirió la propiedad anteriormente. Entonces hay una trazabilidad completa y hay una información abierta y transparente del valor de la propiedad en el mercado de hoy. Eso en Paraguay no existe. Entonces existe muchísima subjetividad en los valores de la tierra. Entonces lo importante es no se queden con el precio que ven en las plataformas digitales, porque no siempre esos valores son valores objetivos de mercado. Entonces, cuando evalúen una inversión, vengan con mucha prudencia, vengan a conocer, no se queden en una sola zona, recorran la ciudad, recorran el país, vengan con un par de días de tiempo para tratar de entender un poco las zonas, las distancias también, ¿verdad? A veces las distancias nos pueden engañar. Uno dice, bueno, San Bernardino, para darte un ejemplo, bueno, son 40 kilómetros. En otro país, en cualquier autopista, 40 kilómetros lo hace, no sé, en 15 minutos. Pero acá con el nivel de infraestructura que tenemos, en horas pico, te puede llevar un poco más de tiempo. Entonces, entender el tráfico en la ciudad, entender las zonas y buscarse aliados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, buscar aliados profesionales, agentes inmobiliarios profesionales que les puedan ayudar a entender un poco mejor la zona, los valores que les acompañen en una negociación. El otro elemento también es el elemento legal, ¿verdad? En Paraguay cualquier extranjero puede comprar propiedades, no es necesario que tenga una residencia en primer lugar. Y esto, perdona, pero Sí. ya genera mucha confusión porque recibo muchas consultas de que, oye, es que sin cédula de identidad no puedo. Sí, usted puede comprar. Es cierto que luego la venta es más complejo porque uno pues no está en el sistema, ¿no? Y entonces el tema de los impuestos y demás, pero lo que es la compra, digo, sí, ahora lo que pasa es que muchas veces, y tú aquí ahora nos vas a aclarar, David, cuando la agente inmobiliaria o incluso esporádicamente o eventualmente el escribano no sabe o no ha gestionado estas situaciones, cuando dice, no se puede, Exactamente. pero sí que se puede. Sí, se puede perfectamente. Hay una sola restricción, que es la restricción de soberanía, que prohíbe a los extranjeros adquirir tierras a título personal, tierras rurales, hasta 50 kilómetros de las fronteras, ¿verdad? Pero eso no aplica para capitales, ¿verdad? Entonces, cualquier extranjero puede abrir. No obstante, al ser tan fácil también la obtención de una residencia, nuestra sugerencia por una cuestión más impositiva, de ahorrarte la Sí, retención impositiva, es avanzar con el proceso también ya de obtención de sí. radicaciones. Eso te va a permitir después abrir una cuenta, poder tener tu radicación fiscal aquí. Y desde aquí lo que hacen muchos extranjeros también es constituyen empresas, sociedades anónimas, ¿verdad? O otro tipo de personas jurídicas, para poder tener sus radicaciones fiscales, y a partir de esas sociedades, que pueden ser ya sea sociedades patrimoniales, digamos que tengan exclusivamente activos inmobiliarios, o pueden ser sociedades operativas también, donde uno a través de estas sociedades configura holdings, y luego desde estas sociedades empiezan a crear o adquirir las acciones de las otras sociedades. Entonces les permite centralizar toda la generación de sus ingresos aquí y digamos, pagar menos impuestos también con la carga impositiva baja que tiene nuestro país. Entonces, vimos aspectos legales, cuál es la restricción, aspectos impositivos en términos de los beneficios fiscales. Rápidamente lo que podemos comentar también es las tasas de servicios inmobiliarios. Normalmente en Paraguay la carga del pago de la comisión inmobiliaria está en el vendedor, entonces el propietario no tiene que pagar ninguna comisión inmobiliaria al agente inmobiliario, normalmente la paga el cliente propietario. Y aparte de los impuestos inmobiliarios, no existe, digamos, un impuesto más que tenga que pagar él. Sí están los gastos de transferencia de la propiedad, que normalmente estamos hablando de un porcentaje de 1.8% del valor de la transacción, ¿verdad? Que normalmente se negocia en 50%, lo paga cada parte, ¿verdad? Tanto el comprador como el vendedor. Ahora sí es muy importante un llamado de atención en términos de la documentación de la propiedad, y hablo específicamente del título de la propiedad, ¿verdad? Nuestro sistema catastral y registral no es un sistema muy eficiente,
y hay zonas donde la documentación de los títulos es una documentación que tiene problemas, o en el tamaño, en la superficie, o en el origen, o en el trasfondo, digamos, de cómo se obtuvo esa propiedad. Entonces, aquí es muy importante asesorarse con buenos escribanos de renombre, pídanle a su agente inmobiliario que le recomiende, pregunten a otros extranjeros que ya han pasado por situaciones similares, pero el análisis del título y la documentación, eso sí es muy importante. Sí, porque está el fenómeno que esto cuando se lo explicamos a extranjeros se les llama la atención, que es el de la superposición, ¿no? Muchas veces cuando hablamos, y hay que decir que el registro catastral como tal, con geolocalización, es un fenómeno razonablemente nuevo en Paraguay. Y entonces, claro, ocurre esto de que uno compra un terreno y cuando va al registro resulta que es todo ese terreno, pues que hay una parte que ya forma parte de otro, y que son cosas que hay que prevenir, porque luego obviamente una vez que ya se ha hecho la compra es decir, resolverlo a posteriori da más quebraderos de cabeza que hacerlo antes. Y hay dos etapas también para entender el proceso de compra de una propiedad. Nuestro sistema jurídico legal es un sistema latino, es diferente al common law de Inglaterra o de Estados Unidos. Entiendo que gran parte de Europa tiene un sistema también latino. Entonces es muy importante entender que nosotros, digamos, la información pública la da fe un escribano o notario. Entonces todas las transacciones inmobiliarias deben realizarse a través de un escribano. Y hay dos grandes etapas en una transacción inmobiliaria. En primer lugar, cuando uno llega a un acuerdo con la contraparte, se firma un contrato privado de una promesa de compra-venta. En ese contrato uno ya establece las condiciones a través de las cuales se va a realizar la transacción. Esto en español llamamos contrato de arras, ¿no? De arras. Se hace la reserva, ¿no? Mientras que gestionamos todos los documentos. Te estoy comprando esto, bueno, te estoy reservando esto en este precio, estas condiciones, ¿verdad? Correcto. Ahora, en muchos países también ese pago inicial queda en un escrow o una garantía, un arras, y todavía el propietario no tiene disponibilidad de ese pago hasta que no esté terminada la transacción. En Paraguay eso es un poco distinto, ¿verdad? Pero en muchos casos se acostumbra también dejar en garantía, pero en el escribano, ¿verdad? Pero puede que no es tan común eso. Puede ser que el propietario ya te exija tener disponibilidad de ese pago. La ley establece también cierto resguardo para ambas partes, pero bueno, la primera etapa es el contrato de arras o el contrato privado de compraventa, y desde ese contrato hasta que la escritura esté lista para ser firmada por ambas partes, puede llevar un periodo entre 30 a 60 días, si es que toda la documentación está correcta, ¿verdad? Pero si existe algún tipo de inconveniente, ese periodo se puede extender mucho más, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener en cuenta nada más en relación a la posesión, en relación a la forma de pago, y también a si los fondos van a provenir de bancos del exterior, ¿verdad? Tener muy en claro, Paraguay puede recibir sin ningún problema pago del exterior en cualquier moneda, ¿verdad? El sistema bancario es muy abierto, también eso hay muchos extranjeros que nos preguntan, ¿será que yo puedo transferir desde afuera? No hay ningún problema. Volvemos a lo de antes. El único requisito es ser capaces de documentar y argumentar el origen de los fondos. Exactamente. Ahí sí, de vuelta. Esos fondos provienen de mis dividendos de mi empresa. Perfecto. Mis ahorros, lo que sea, pero hay que argumentarlo, efectivamente. Y también un detalle no menor es que los europeos muchas veces no tienen en cuenta es el sistema de SWIFT, de transferencias bancarias internacionales, ¿verdad? El sistema de SWIFT en Europa está mucho más interconectado porque los bancos tienen cuentas de clearing entre ellos y entre varios bancos. Sin embargo, Paraguay no está tan conectado con el mundo, entonces utiliza bancos intermediarios que normalmente son bancos estadounidenses. Entonces, normalmente las cuentas de clearing están en estos bancos estadounidenses, entonces las transferencias europeas muchas veces para llegar a Paraguay deben pasar por esos bancos intermediarios, también para tener eso en cuenta. Sí, además sí, por eso que no se asuste a nadie cuando nuestro banco paraguayo nos va a dar para transferencias internacionales, es decir, en el campo no sé cuántos, banco intermediario, no sé cuántos de Nueva York, banco final, y entonces ya nuestro banco paraguayo, que es verdad que esto los extranjeros ya dicen, oye, pero mi dinero ¿dónde va a ir? No, llega aquí, pero efectivamente necesitan ese apoyo. David, para ir terminando me gustaría, hay aquí un par de cosas que me parecen importantes, ¿vale? El primero sería, oye, tú que estás tan dentro de lo que está ocurriendo, en esta época en la que estamos, en este 2025, ¿qué proyectos son los que tú crees que podemos mencionar
para que esos extranjeros se lo apunten en su lista de cosas que quiero ver cuando vaya a Paraguay? Bueno, como te mencionaba al inicio, Paraguay está en una etapa de diversificación de productos inmobiliarios y de crecimiento, no solo en altura, sino también a nivel Ujú. horizontal, ¿verdad? En expansión, porque hay nuevas ciudades que están creciendo. Entonces vamos a hablar un poco rápidamente de los diferentes movimientos que se están dando en términos del mercado inmobiliario, ¿verdad? En primer lugar, en términos de proyectos en altura, hoy existen 3 o 4 barrios que están creciendo y donde la demanda está muy instalada y es la tendencia a futuro, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que investiguen muchos barrios dentro de Asunción como Las Lomas, Icuazatí, San Jorge, Recoleta, Ujú. Villamorra, ¿verdad? Luego podrían expandirse un poco más hacia barrios como Mburucuyá, Bocayatú, Trinidad, ¿verdad? Y ahí se está concentrando, ¿verdad? El principal crecimiento en altura. Nuestro centro histórico también es muy importante para los extranjeros que entiendan. Hoy, lastimosamente, nuestro centro histórico está bastante parado en términos Ujú. de dinamismo inmobiliario, comercial y corporativo, ¿verdad? Entonces, no se confundan cuando a la hora de reservar hoteles, la zona, digamos, hoy principal de movimiento está en el barrio Las Lomas, Recoleta y Cuazatí. Traten de Ujú. hospedarse cerca de esa zona. Esperemos que muy pronto el centro histórico se vuelva a reactivar. Existen algunas iniciativas recientes. Cuando hablamos en términos de expansión, digamos, hacia las afueras de Gran Asunción, yo les sugiero que miren las zonas de Luque, Mariano Roca Alonso y Limpio. Existen proyectos inmobiliarios muy interesantes que se están dando en esas zonas, proyectos como Aquaterra, proyectos como Aquadelta, que estamos hablando de un Ujú. barrio cerrado de 200 hectáreas que va a tener un colegio internacional, un área comercial, una laguna con olas y salida al río Paraguay también, ¿verdad? Entonces, ahí para que tengan una idea de precios, podemos adquirir hoy lotes de 600 metros cuadrados a un ticket de $65.000, inclusive con una posibilidad de financiamiento, ¿verdad? Ujú. Entonces, esos son un poco los proyectos de mayor envergadura hoy en términos de expansión en barrios cerrados. Y si miramos un poco más a las afueras, yo miraría San Bernardino y Ujú. Altos, son nuestras ciudades veraniegas por excelencia, donde tenemos nuestro lado Ipacaraí. Le sugeriría también recorrer esas zonas. Existen proyectos muy interesantes, también barrios cerrados, con todos los servicios y con una calidad de infraestructura a nivel internacional que realmente no tenemos nada que envidiar, te diría, a otros países ni de la región y de Europa. No, sin duda. Yo que conozco algunos de estos proyectos y tengo la oportunidad de visitarlos y de disfrutar de sus instalaciones y realmente, pues uno no sabe si está en Paraguay o está en Miami o dónde está, porque efectivamente las instalaciones son de primer nivel. Y no puedo dejar de sonreírme, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Es decir, como Altos, que es una ciudad pequeña en comparación con San Bernardino, pero San Bernardino está llegando a un límite, ¿no? Y hace que muchas personas, pues Altos se está reivindicando ahí como una nueva zona de Así desarrollo es. más asequible, porque San Bernardino, pues esa fama, ¿no? Esa historia, pues ha hecho que a veces se encareciera quizás más. Y luego también mencionas este triángulo tan interesante, ¿no? De Luque, Mariano Roque Alonso y Limpio, Limpio, que va a así ser es. un gran desarrollo y donde incluso en Luque, pues escuchamos el futuro tren o ferrocarril de cercanías que ahora mismo pues, no hay, puede ser por allí, o que Luque en el futuro va a ser la ciudad más grande del país, ¿no? Es decir, llegará ese momento y lleno de zonas residenciales, de colegios. Creo que es un buen sitio, como tú estás diciendo, para explorar y que el momento es ahora, porque claro, ahora es cuando está empezando todo. Claro, este es el momento donde podemos encontrar todavía buenas opciones de tierra disponible. En toda esta zona, este triángulo que mencionás, para nosotros lo denominamos el Distrito Norte, Ujú. digamos, es el nuevo concepto de toda esta región del norte. Toda la ciudad está creciendo, principalmente el segmento medio, alto, alto, se está yendo para el norte y existen hoy asociaciones otra vez de diferentes desarrolladores que están impulsando todo este crecimiento con oferta no solo de colegios, tenemos Ujú. colegios canadienses en toda esta zona, colegios internacionales, tenemos Sí. oferta de ocio, de shoppings, nuevos proyectos comerciales que se están desarrollando, proyectos en altura. Entonces es una zona realmente que yo
miraría en términos de oportunidades de inversión inmobiliaria. Y hablando de inversión, David, hay una cosa que sorprende muchas veces a los extranjeros que vienen. A mí también, cuando llegué en su momento, y es cuando uno, especialmente en la zona de Asunción, ve toda la construcción vertical que está habiendo, uno se pregunta, ¿hay compradores para tanta vivienda en Asunción? Porque por momentos parece que es excesivo. Luego también sabes que hay muchas personas que compran por Airbnb y uno dice, pero Asunción no es, con todo el caño del mundo, no es Nueva York. Es decir, Claro. ¿hasta qué punto hay demanda para alojamiento turístico o vacacional o de corta duración? ¿O hasta qué punto hay demanda para otro tipo de alquiler? ¿Tú esto cómo lo ves, David? Bueno, es la pregunta que está en la mente hoy en día de todos los agentes inmobiliarios, ¿verdad? ¿Hasta cuánto y hasta cuándo todo este crecimiento, ¿verdad? Y tengo como dos posturas allí encontradas, Jacinto, ¿verdad? La primera es mi percepción inicial de vuelta cuando vos mirás el mercado inmobiliario residencial, específicamente voy a hablar del residencial. En cualquier mercado maduro, este mercado residencial es impulsado por el sistema financiero a través de créditos hipotecarios. Entonces, toda esa expansión normalmente se da a través de créditos hipotecarios, que no es la realidad de Paraguay, de vuelta a lo que conversábamos al inicio, ¿verdad? Entonces, el driver principal de compradores se da por compradores regionales de resguardo de capital. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y bueno, Argentina hoy está estable, pero ¿qué pasará en un año, o en 2 años, o en 5? Lo mismo en Bolivia. ¿Qué pasa con Brasil ahora? La alta tasa de devaluación del real está haciendo que muchísimos brasileros estén viniendo a Paraguay. Entonces, Al resguardo, lo que antes hablábamos. europeos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil hoy decirte cuánto de este mercado va a ser absorbido por el inversor extranjero con todo el mundo volátil y de incertidumbre que estamos viviendo, y Paraguay convirtiéndose hoy en día en uno de los top 3 o 5 mejores destinos para plan B. Algo que estuvimos conversando con muchos clientes que nos dicen, nosotros digamos, estamos formando parte de la tendencia de buscar tu plan B. Y cuando buscas en los principales portales especializados en analizar los mejores destinos en términos impositivos, clima, ambiente social, etcétera, Paraguay está en el top 3, top 5. Sí. ¿Y sabes cuál es la gracia de esta, David? De la que yo me voy a alegrar mucho. Es las familias que vengan acercándose como plan B y se den cuenta que Paraguay puede ser el plan A, que siempre estuvo encima de la mesa y que no descubrieron hasta el día de hoy. Y de hecho, ya yo estoy conociendo personas que cuando vienen nosotros les ayudamos a gestionar sus documentos y a conocer el país. Muchas veces dicen, yo esto lo imaginaba para dentro de X años, pero y se dan cuenta de que quieren recortar ese espacio. No, yo en un par de años ya quiero estar aquí ya. Claro, y no hablamos de algo muy importante, que es la calidez humana del paraguayo también, Lo mejor ¿verdad? del país, sin duda. Muchas veces no nos damos cuenta los paraguayos mismos subestimamos esa capacidad de abordar, de acobijar a una persona que viene con miedos, con dudas, con incertidumbres, con experiencias negativas pasadas, y conoce a un paraguayo y ese paraguayo le comparte un tereré o le invita a una chipa, Claro. y lo invita a su casa a que entre a la sala o a compartir con él una cerveza, una bebida. Y realmente interesarse por su historia, por quién es él, por sus necesidades, por querer ayudarlo, por querer que su familia esté bien. O sea, eso cualquier extranjero que ha viajado por el mundo y que llega a Paraguay te dice realmente es lo más valioso que tiene nuestro país. Sin duda. Y es uno de los polos que nunca pueden perderse. David, antes de despedirnos, como paraguayo que conoces muy bien todo el país, ¿qué rincón podemos decir a nuestros amigos extranjeros que nos escuchan y que nos ven, que vengan a conocer dentro de Paraguay? ¿Qué rincón es el que tú dirías que no deberían perderse? Y me da igual que sea más o menos conocido. ¿Cuál les No, recomendamos? me hace una pregunta a mí que me encanta, porque a mí me encanta viajar, conocer nuestro país, y la verdad que Paraguay tiene muchísimos lugares que para los mismos paraguayos es desconocido muchas veces. Entonces, bueno, yo le diría, a ver, destinos rápidos que no hablamos. Ya hablamos, digamos, de Ciudad del Este, Encarnación, Sí. que son los típicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Concepción, ¿verdad? Hacer un recorrido por las cavernas de Vallemí, o el Tagatillá, que es un arroyo de aguas cristalinas que después se une a Bonito en el lado brasilero. Ya sabemos todo Bonito lo que tiene. Imagínense el Bonito, pero del lado
del lado paraguayo, o ir al sur hacia Pilar, toda la zona del río Paraná, la gente que disfruta ir de pesca, lugares como Cerrito, como Corateí, que tienen una oferta de naturaleza y de pesca hermosa, o el Chaco, la gente que le gusta, por ejemplo, estar en contacto, qué sé yo, con un turismo más rural. El Chaco tiene estancias y lugares rurales también hermosos, donde uno a la noche puede ver el mejor cielo estrellado que van a encontrar en el mundo. Nuestro Chaco es también precioso, ¿verdad? O sea, cada rincón de Paraguay realmente tiene una propuesta única. Yo les animo a que se animen a viajar, a conocer, a aventurarse, que estoy seguro que van a descubrir lugares que no tienen nada que envidiar a cualquier otro lugar del mundo. Queda dicha esta recomendación, David. Gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, conociendo más de Paraguay a través del sector inmobiliario. Y gracias, David. Y nada, y para todos los que nos estéis viendo y escuchando, pues ya sabéis que muy pronto otro capítulo, conociendo Paraguay para extranjeros y para no extranjeros también, que seguro que siempre es bueno escuchar cosas de Paraguay. Y recuerda pues suscribirte, y que en el enlace de la biografía pues tienes un clic donde, haciendo clic ahí, pues tienes acceso a contenidos y a todas las formas que tenemos para ayudar a extranjeros y familias extranjeras que quieren venir a Paraguay. Gracias por estar aquí. Chao.